Bueno, venid conmigo a Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Si recordáis lo que estuvisteis presente la semana pasada, estuvimos hablando la semana pasada también en el Evangelio de Lucas, y estuvimos hablando de algunas de las cosas que Dios abre. Y si recordáis, hemos visto tres cosas que Dios abrió y que se ve del Evangelio de Lucas. Una es que en el bautismo de Jesús, que vemos en Lucas, capítulo 3, en el bautismo de Jesús, los cielos se abrieron. Y vimos cómo en ese bautismo que participó la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, vemos cómo el cielo se abrió. Que tuvo que ser una experiencia tremenda, tuvo que ser una experiencia única, y como tanta otra experiencia, ¿no? Única. A veces yo me pongo en el papel de Lucas o de los otros evangelistas, y cómo tuvieron ellos a la hora de escribir, inspirado por el Espíritu Santo, o preguntando a los testigos, cómo tuvieron que, a la hora de escribir estas cosas, yo creo que tuvieron que temblar el pulso a la hora de escribirlo, porque realmente las cosas que se dicen en la Escritura, algunas cosas de nuestro Jesús, es que son cosas tan maravillosas. Y en ese capítulo, en ese comienzo del ministerio público de Jesús, cuando se abre en su bautismo, se abre el cielo, y vimos el cielo abierto, y vimos también como Ezequiel vio también los cielos abiertos en la deportación, en la cautividad. Vimos también como el propio Esteban, cuando lo estaba matando, vio también el cielo abierto. Y vimos que en nuestras vidas hay momentos y situaciones en que vemos los cielos abiertos, y que nunca nos perdamos las maravillas de Dios, que nunca nos perdamos lo que Dios puede hacer. Y cuando veamos los cielos abiertos, cuando veamos un arco iris en el cielo, cuando veamos las cosas sobrenaturales que Dios hace en nuestra vida, que nos tiremos al suelo, que nos quedemos perplejos, que nos tiremos al suelo y adoremos al Señor. Eso fue una de las cosas que vimos la semana pasada, el cielo abierto. Otra de las cosas que vimos fue un libro abierto, si os acordáis. Si acordáis, en el capítulo 4 vimos cómo Jesús está en la sinagoga, y la sinagoga, el presidente de la sinagoga le dijo: aquí tienes un rollo, y el rollo era Isaías, y Jesús empezó a predicar sobre y a decir: esta escritura de Isaías, esta escritura se ha cumplido en mí. Y la gente que estaba allí en la sinagoga estaban diciendo: uy, ¿no es este el hijo? Oh, qué milagro. Estaban maravillados de la forma en que Jesús estaba allí y la forma en que Jesús estaba hablando. Pero si recordáis, después lo quisieron matar cuando él predicó: esta escritura se ha cumplido hoy. Cuando él predicó, incluso el ejemplo de Naamán, el leproso, y de cómo la obra de Dios estaba también actuando con los gentiles. Y allí la gente se asombró y se quedó perpleja: ¿cómo que Dios actuó con los gentiles? Y a partir de ese momento quisieron también matarlo. Y vemos como el efecto del libro abierto, cuando tú abres la palabra, cuando un padre abre la palabra ante sus hijos, cuando un maestro de escuela dominical abre la palabra ante sus alumnos, cuando alguien enseña en una clase en su casa un estudio bíblico con 5 o 6 hermanos y abre la palabra, un predicador que abre la palabra, una persona a solas en tu casa que está teniendo el devocional y abres la palabra, nunca se sabe lo que va a ocurrir, nunca se saben las cosas que pueden pasar. La palabra de Dios tiene un efecto en el que nos puede traer realmente quietud, paz y tranquilidad a nuestra vida, pero también nos puede traer una inquietud, como una sensación mala. Cuando se predica la palabra, cuando se enseña la palabra, pues la propia palabra es la que tiene poder, y la propia palabra es la que habla también a la gente. El predicador no tiene culpa de lo que está diciendo, de lo que dice. El predicador puede tener culpa de la manera, de la forma, si se pasa, si no llega, pero si la palabra habla, que es lo que debe ocurrir, si la palabra habla, el poder de la palabra puede hacer que alguien diga: qué maravilla, cómo habla, qué bien, como pasaba con Jesús, y también puede hacer lo contrario, también puede hacer que intenten matar, porque la palabra de Dios tiene poder para tocarnos y para hacernos ver cómo estamos por dentro. Y si recordáis bien, también no solamente vimos el cielo abierto, un libro abierto, sino que también vimos una puerta abierta para la oración. En el capítulo 11 vimos como Jesús dijo en 2 ocasiones: llamad y se os abrirá, llamad y se os abrirá. Tiene que ver con la oración, llamad y orar. En ese contexto, en ese capítulo, Jesús está hablando sobre la oración, y Jesús está hablando de una persona que llega a casa de su amigo a las 3 o las 4 de la mañana
y llega a su casa y el amigo no tiene nada y va a un vecino que es su amigo y llama y dice, dame agua, dame comida, que no tengo en el frigorífico, han venido a visitar, no tengo nada. Y el amigo está durmiendo allí con toda su familia en la cama, en esa casita, en la casa, y no puedo levantarme, no me voy a ir, no, dame algo que ha venido. Y Jesús está hablando de la importunidad, que está hablando de cómo a veces el amigo se tiene que levantar porque no le queda más remedio, porque estaba siendo muy pesado y va a despertar a toda la familia, y se despierta, se levanta y le da algo de comida. Y Jesús aprovecha para decir, pedid y se os dará, pedid y se os dará, pedid, abrid, pedid y se os dará. Una puerta abierta para la oración. Eso fueron las tres cosas que vimos la semana pasada. Pero fijaros que el Evangelio de Lucas sigue hablando de cosas abiertas. Dice en el capítulo 24, en el versículo 1 y 2 dice, capítulo 24 de Lucas, versículo 1 y 2 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y hallaron, en otras versiones pone, y hallaron abierta el sepulcro. ¿Sabéis que la piedra que se ponía no en todos, porque este tipo de sepulcros solamente lo podían tener los ricos? Como sabéis, Jesús no estaba aquí enterrado porque este sepulcro era de José de Arimatea, que se lo ofreció cuando Jesús murió, lo puso allí. Jesús está allí enterrado, está allí en la cueva, y es una cueva, y había una puerta redonda que para moverla era una puerta que pesaba varias toneladas, y estaba con un desnivel, y con ese desnivel se cierra el sepulcro. Para que esa puerta volviese a abrirse, tenía que subir el desnivel y tenían que empujar varias personas. Además estaba sellada, tenía que romperse el sello, y después entre varias personas tenían que subir esa piedra redonda, esa puerta redonda, que era muy complicada. Cuando llegan aquí las mujeres, cuando llega aquí María Magdalena y las otras mujeres para llevar las especias aromáticas, se encuentran con que la piedra estaba quitada y se encuentran con el sepulcro abierto. Esto es una maravilla, hermano. Esto es una maravilla. Yo no voy a entrar ahora en el tema de la resurrección ni en el tema de lo que se pensaba acerca de la resurrección o de las diversas teorías que hay de la resurrección. Lo que sí voy a entrar, que es el meollo del asunto, es que la Escritura nos dice por activa y por pasiva que si Jesús no resucitó, nuestra fe es vana. Si tú te vas a 1 Corintios capítulo 15, en un capítulo espectacular, encontramos cómo en ese capítulo se nos habla de la resurrección de Jesús y los diversos matices que hay con la resurrección de Jesús. Y en ese texto se nos habla de la importancia de la resurrección de Jesús. De hecho, es el núcleo central de nuestra fe. Algunos pueden decir, el núcleo central de nuestra fe es la muerte, efectivamente, pero no te quedes solamente en la muerte. El núcleo central de nuestra fe es la muerte y la resurrección. La muerte y la resurrección. Y un tercer episodio que lo ha dicho antes también Nuria, al hilo de Primera Tesalonicenses, y la segunda venida. O sea, Jesús vendrá. ¿Y cómo sabemos que Jesús vendrá? Porque lo ha dicho él. Y Jesús no puede ser un mentiroso, Jesús no puede ser un paranoico, Jesús no podía quedarse con la gente, Jesús no podía ser como tantos otros profetas de aquella época que enseñaban cosas falsas. Pues no. ¿Por qué? Porque Él ya demostró que resucitó. Y si Él demostró que resucitó y Él demostró que venció la muerte, si Él dice que va a venir por segunda vez, va a venir. Porque no lo dice un loquero, no lo dice una persona que estaba desvariando, no lo dice una persona con fiebre de 42 grados. Lo dice alguien que dijo, voy a morir, pero voy a resucitar. Y ese alguien que dijo eso, así lo cumplió. No dijo a los discípulos y a la gente, voy a morir. Y ya está, como tantos hombres, buenos hombres, grandes mujeres que han dicho voy a morir, han dejado una herencia cultural, espiritual, económica, lo que sea, han dicho voy a morir. Pero Jesús no solamente se conformó con eso, Jesús no solamente dijo voy a morir, Jesús dijo voy a morir y a resucitar. Yo estoy allí con los grupos, con los otros apóstoles, con los 12 apóstoles, y cuando Jesús dice, yo voy a morir, y lo dijo en varias ocasiones, yo voy a morir y voy a resucitar, yo estoy seguro que yo estoy allí y me quedo mirando a todos los apóstoles diciendo, se le ha ido un tornillo. ¿Cómo que quién va a resucitar? Y Jesús lo dijo en varias ocasiones, y yo
seguro que sería, igual que la mayoría de los apóstoles, puede decir todo, pues sería escéptico, porque es desafiar la muerte. ¿Quién ha vencido a la muerte? Jesús. Jesús dijo, voy a morir y voy a resucitar. Y aquí resucita. Por eso cuando Jesús dice, voy a volver por segunda vez, hay que decir amén, ¿va? Porque ya dijo que iba a resucitar y se cumplió. Entonces, todo lo que dijo Jesús es cierto, todas sus promesas son ciertas en base a este cumplimiento de la muerte y resurrección de Jesús. Y se encuentran allí con el sepulcro. Este sepulcro abierto ha cambiado la historia. No el sepulcro en sí mismo, sino el hecho de la resurrección de Jesús ha cambiado por completo la historia. La historia no es la misma. Si Jesús no hubiese resucitado, pues lo mismo estamos aquí, yo no lo sé. Si Jesús no hubiese resucitado, no estamos aquí, leemos algunas cositas de Jesús, lo mismo, pues lo amamos, pero no tendríamos la seguridad de la salvación. No tendríamos la seguridad de un retorno de Él por segunda vez, no tendríamos una seguridad de la vida eterna, no tendríamos una seguridad de que vamos a estar en el cielo, no tendríamos, a lo mejor pues vemos las cosas buenas como Mahoma, como tantos otros, cosas buenas, cosas malas y tal. Pero Jesús resucitó, esa es la diferencia con todo ser humano, con toda religión, con toda filosofía, con todas otras cosas que Jesús resucitó. Y aquí cuando llegan estas mujeres el primer día de la mañana, tempranito, y llegan allí y hallaron removida la piedra. Y a partir de este momento la historia cambia. A partir de este momento la Biblia recoge aproximadamente, pero aproximadamente recoge entre 10 y 11 apariciones de Jesús. Entre 10 y 11 apariciones en 40 días. Cuando Jesús resucita, 10 veces, 11 veces, Jesús se aparece. Se aparece a Pedro y a Juan, se aparece a los discípulos, se aparece a María Magdalena, se aparece a los apóstoles, se aparece a los apóstoles en 2 o 3 ocasiones, se aparece a Tomás, se aparece a más de 500, de una sola vez, a más de 500, que tuvo que ser espectacular. Se aparece a Cefas, a Santiago, su hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso cambia el mundo, eso cambia todo cambió, a partir de ese momento todo cambió. Y lo que eran unos apóstoles temerosos que estaban escondidos en el aposento alto, que tenían miedo, en ese momento todo cambia. Es verdad que también cambia cuando llega el poder del Espíritu Santo, la persona maravillosa del Espíritu Santo, pero en ese momento estos hombres y mujeres que estaban encerrados, llenos de temor, son cambiados y son transformados por la obra maravillosa del Espíritu Santo, que hizo que también este Cristo nuestro, este Jesús nuestro, resucitase. Hermanos, cuando el sepulcro abierto nos habla de un Dios que no murió, nos habla de un Dios que resucitó, nos habla de un Dios que es fiel a su palabra, nos habla de un Dios que nos da seguridad, porque todo lo que dijo lo ha cumplido. Y aquí, en este momento, si encontramos, vemos de forma nítida, de forma clara, la importancia de la resurrección de Jesús, porque la tumba jamás encontrará el cuerpo de Cristo. Mira que hay leyendas y libros y novelas y películas y hay un montón de cosas de gente que quieren encontrar el cuerpo de Jesús. Nadie encontrará nunca el cuerpo de Jesús. Podrán encontrar, si es que se encuentra, y si tiene alguna vez con seguridad, el sepulcro, que algunos dicen que está, otros dicen que en realidad no era el sepulcro, que aquello fue, en fin, es como un reclamo para los fieles en la época musulmana, cuando los cruzados, cuando los cristianos iban a conquistar otra vez aquel Israel y aquellas tierras de los árabes. Sea como sea, ninguno encontrará en el sepulcro de Jesús al cuerpo de Jesús, porque Jesús resucitó. Así que fijaros que encontramos aquí ese sepulcro abierto y encontramos en ese mismo capítulo 24, en los versículos 28 a 28, dice, capítulo 24 de Lucas, versículo 28,
dice: llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Esto es interesante. Jesús ha resucitado, como hemos visto. La secuencia sigue, su vida, los discípulos están ahí, y hay dos de esos discípulos que conocemos como los discípulos de Maús, y están los dos caminando, y están diciendo los dos: hay que ver lo que ha pasado en Jerusalén, todo lo que ha ocurrido, los últimos acontecimientos, nuestro maestro ha muerto y tal, y están hablando de todo eso, de la muerte de Jesús, de lo que ha pasado. En su mente tampoco tienen ellos la idea de que Jesús ha resucitado, como todos no tienen en su mente que, aunque Jesús lo ha dicho, ellos no acaban de tener en su mente de creer que Jesús ha resucitado. Y van andando, y fijaros que Jesús aparece a ellos, empieza a comentarles, a hablarle, empieza a hablar desde Moisés, pasando por los salmos, los profetas, y le hablan de él, todo lo que la Escritura decía acerca de él. Llegan a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Y fíjate lo que dice: mas ellos le obligaron a quedarse. Mas ellos le obligaron a quedarse. Es interesante esta expresión. Ellos iban con Jesús, Jesús aparece en el camino, Jesús habla con ellos, Jesús les habla, les predica acerca de todo lo que el Antiguo Testamento habla acerca de él. Todavía no les ha dicho, todavía no le han reconocido, pero Jesús le dice todo lo que del Mesías se habla en el Antiguo Testamento, y ellos están allí y quieren más, y les dice, le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Me encanta esto, me encanta, porque fijaros que no dice, el texto nos está diciendo que hicieron un esfuerzo para que Jesús se quedara con ellos. Hicieron un esfuerzo, no es al contrario, no es que Jesús hiciera un esfuerzo para que ellos se quedaran con él. Estamos acostumbrados a que Jesús le diga a la gente: quédate conmigo. Aquí es ellos dos, esos dos hombres que obligaron. ¿Cómo se obliga a Dios? ¿Cómo se obliga a Jesús? ¿Cómo se obliga a un Dios a quedarse con ellos? Esto es un misterio, pero lo que nos dice el texto es que ellos obligaron, y no hay mayor obligación que la obligación del amor. Yo estoy seguro que ellos estaban allí con Jesús y le dijeron: quédate con nosotros, mira, está anocheciendo, no vas a ir por un camino desierto y puede venir alguien, quédate con nosotros, estaba tranquilo. Y Jesús se quedó. Me encanta, porque vino de dos hombres que amaban, vino de dos hombres que se preocuparon por él, vino de dos hombres que realmente estaban haciendo, no le dijeron, como a veces pasa con nosotros, con la boca pequeñita: quédate con nosotros. Y si dice: no, pues no, vente a comer a mi casa. No, que vaya. Y lo decimos con la boca pequeñita, no vaya a decir que venga, que sí, que al final venga y nos metemos en un lío. Aquí no, aquí le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros. ¿Le has dicho tú alguna vez a Jesús: quédate conmigo? ¿Le has dicho a Jesús: quédate conmigo hoy? Quédate conmigo hoy en el hospital. Quédate conmigo hoy en la obra que estoy a 10 planta, en el 10º piso. Quédate conmigo, no voy a pasar algo. Quédate conmigo, que me siento completamente solo. Quédate conmigo, que me siento hoy el día más triste de mi vida. Quédate conmigo hoy, que me he peleado con mi cónyuge. Vaya la pelea que hemos tenido, y estoy, Señor, fatal. Quédate conmigo, Señor. ¿Cuántas veces podemos decir al Señor Jesús: quédate conmigo? Y sabéis, hermano, el Señor siempre se queda. Me encanta. El Señor siempre se queda. El Señor dice: no, hoy no me toca, hoy estoy contigo. No. Tú le puedes decir al Señor por la mañana: quédate conmigo, y se va a quedar. Le puedes decir al Señor por la noche: quédate conmigo, y se va a quedar. Le puedes decir al Señor hoy, mañana y pasado: quédate conmigo, y se va a quedar. Porque nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar, siempre va a estar ahí. Yo estoy contigo todos los días de tu vida, todos los días está con nosotros. Cuando nosotros le decimos: Señor, quédate en mi corazón, quédate en mi mente, quédate en lo que soy, el Señor se queda, porque está como en tu vida, en tu corazón. La presencia de Dios es real en tu vida.
Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, fijaros, hermanos, que cuando estamos ahí, estamos diciendo, quédate conmigo, que lo obligaron a quedarse, Jesús, quédate conmigo, no te vayas, quédate conmigo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y fíjate, dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces, cuando hace esto, que lo ha hecho unos días antes, cuando va con los discípulos, en lo que conocemos como la Santa Mesa, la mesa, el pan y el vino, la Santa Cena, fijaros que dice, entonces le fueron abiertos los ojos, y le reconocieron. Entonces, cuando están ahí partiendo el pan y el vino, los dos se quedan mirando y están diciendo, bueno, no sé si tendrían gafas, pero este no es, este es Jesús, el que está con nosotros es Jesús, lo reconocieron, pero fijaros que dice que lo reconocieron porque les fueron abiertos los ojos. A veces, hermanos y hermanas, la gente está con Jesús y no lo reconoce. A veces está Jesús a nuestro lado y no somos conscientes que está a nuestro lado. A veces pensamos que Jesús está por allá, por allí, en el norte, en el sur, pero está con nosotros, está aquí. Pero tiene que pasar algo para reconocer que Jesús está aquí con nosotros. Les fueron abiertos los ojos. ¿Cuántas veces, hermanos, podemos andar con Jesús sin reconocer a Jesús? ¿Cuántos cristianos hay, cuántos creyentes hay que caen en una rutina espiritual porque no reconocen a Jesús todos los días de su vida? Porque no ven a Jesús en nada, porque no ven a Jesús en ningún momento. Hay una diferencia en ver a Jesús de vez en cuando a ver a Jesús cada día. Los creyentes espirituales, los creyentes que crecen, que son maduros, los creyentes que crecen como la palmera, son creyentes que ven a Jesús todos los días de su vida. Son creyentes que todos los días están abiertos, perplejos, los ojos abiertos, sorprendidos porque su querido Jesús está con ellos y los ama y los abraza y los quiere y les besa y escucha. Aquí están ellos cuando, en ese momento maravilloso del pan y del vino, cuando está bendiciendo, entonces le fueron abiertos los ojos. Mirad lo que dice en el Salmo 119, versículo 18, un texto muy conocido, Salmo 119, versículo 18. Mirad lo que dice. Salmo 119, versículo 18, dice, abre mis ojos y miraré el qué, miraré qué, miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, Señor, para que vea bien a esta chica que me gusta, no, eso no dice. Abre mis ojos, Señor, para que vea bien cuando copio en las clases. No, tampoco eso dice. Abre mis ojos, Señor, para que... No dice ese tipo. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y miraré las maravillas de tu ley. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? A veces leemos la palabra de Dios y parece como una caja secreta, ¿verdad? Parece como que está ahí, pero no acabamos de entenderlo, no acabamos de... Leemos la palabra, pero no acabamos de entender bien la palabra. Y claro, no acabamos de entender bien la palabra porque la palabra tenemos que leerla como palabra de Dios, no como palabra de hombre, no como una filosofía, no como una lectura obligatoria en la universidad, no como si fuese Cervantes. La palabra de Dios tenemos que leerla, que es Dios hablándome a mí. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú coges la palabra de Dios, cuando tú abres la palabra, cuando tú abres las escrituras, el Señor te dice, ten los ojos abiertos y nos da el discernimiento para leer la palabra. Siempre es importante cuando leemos la palabra, siempre es importante decir, Señor, ayúdame a leer tu palabra. Sí, yo lo hago todos los días. Cuando yo leo la palabra de Dios, yo siempre digo, antes de abrir la palabra, digo, Señor, hoy me toca leer ese texto. Voy por el libro de Jonás, pues ayúdame a leerlo. Y le pido al Señor
que me ayude a leer la palabra. Pero no me quedo ahí. Le digo al Señor, Señor, ayúdame a leer la palabra, a entender la palabra y a aplicar la palabra a mi propia vida. Ayúdame, Señor. No, el otro día me decía una hermana de los Palacios que viene a Utrera, a la iglesia de Utrera, me decía una hermana contándome acerca de su marido, que lleva años apartado, su marido. Y la pobre estaba, el domingo pasado estaba triste. Y la vi con así un poquito triste y digo, ¿qué te pasa? Y me contó un poco que está triste por el marido, que por muchas cosas que ocurre, ¿qué pasa? El marido no quiere saber nada, en fin. Me estaba diciendo, mi marido antes iba a la iglesia. Es verdad que nunca ha sido un hombre, digamos, muy entregado, pero iba a la iglesia. Dice, y cuando él cogía la Biblia, él buscaba a Dios en la Biblia, cosa que es maravillosa, Cuando él cogía la Biblia, él buscaba a Dios en la Biblia. Pero llegó un momento en que ya no buscaba a Dios. Llegó un momento en que empezó a investigar acerca de Dios. Y no es lo mismo. No es lo mismo buscar a Dios que investigar acerca de Dios. Cuando tú empiezas a investigar, empiezas esto y lo otro, empiezas a quitar, a desechar, a poner, a quitar, y empiezas a quitar páginas de la Biblia y cosas que no te gustan. Porque ya tienes una manera de investigar. Cuando leemos la palabra de Dios, yo no leo la palabra de Dios para investigar. Yo leo la palabra de Dios, debemos leer la palabra de Dios para buscar a Dios. Debemos leer la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos transforme y nos cambie. Cuando la palabra de Dios se convierte en un libro de un curso, cuando la palabra de Dios se convierte en que voy a investigar, en que voy a mirar cosas, habrá ovnis, habrá extraterrestres. Voy a investigar la palabra de Dios. Ezequiel. En Ezequiel pone una cosa, una rueda. Entonces te pones ahí y empiezas a ir a otro mundo. Empiezas a ir por otras cosas. Y los números, la numerología. La numerología, y hago un sistema de los números de la Biblia. Y los números significa esto, y si le sumo esta letra, pues significa esto. Y resulta que la Biblia me habla de que Napoleón existió y de que Napoleón iba a estar en la isla de Elba y que iba a pasar esto, o que ya en la Biblia se dice, en un lenguaje secreto, se dice que iba a existir Hitler y que iba a matar a los judíos. Y dice, un momento. Cuando empezamos a mirar y empezamos a investigar y a ver la palabra de Dios desde ese punto de vista, dejamos de buscar a Dios y dejamos de buscar lo que el Señor tiene para mí. Esto que os he contado, todo esto que he dicho, hay gente que lo hace, y muchas cosas más. Cuando uno busca la palabra de Dios, tiene que decir, Señor, abre mis ojos espirituales. Abre mi mente y mi corazón, Señor, y miraré, me maravillaré con tu reino, con la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, hermanos, tenemos que maravillarnos con esa palabra de Dios maravillosa. Abre mis ojos y miraré. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu reino. Así que fijaros que por una parte encontramos un sepulcro abierto. Por otra parte encontramos ojos abiertos a lo invisible, ojos abiertos a lo que Dios hace. Este viernes pasado, antes de ayer, estábamos hablando en el estudio bíblico, estábamos viendo el ejemplo de Eliseo. ¿Recordáis a Eliseo que está rodeado de un ejército asirio? Y el ejército asirio se acerca a Eliseo, el criado está asustado también porque lo que va a ocurrir. Y Eliseo le dice, mira lo que hay. Y el criado mira para atrás y dice, yo no veo nada. Y Eliseo dice, mira otra vez, chiquillo, mira. Y ve un ejército de ángeles. Eliseo sabía que no estaba solo. Eliseo sabía que ante el enemigo, ante aquellos soldados, estaban los ángeles de Dios detrás, pero el mayordomo no lo sabía, no lo había visto. Eliseo sí, el mayordomo no. ¿Cuántas veces encontramos a Eliseos en la iglesia que ven cosas maravillosas? ¿Y cuántas veces encontramos a los criados de Eliseo, a los Gehaz en turno, que no ven cosas maravillosas? Gente que ve milagros y gente que no ve milagros, gente que ve ángeles y gente que no ve ángeles, gente que ve a Dios en su gloria y gente que no ve absolutamente nada de Dios, gente que ve a Dios en la hormiga y gente que no ve a Dios en ningún tipo de animal, en ningún tipo de creación.
¿Qué somos nosotros? Porque debíamos ser como Eliseo. Mira lo que hay de nosotros. Esta gente son soldados, pero tenemos los ángeles. Y el criado, cuando empieza a mirar y se da cuenta que sus ojos se abren y ven las maravillas de Dios. Tenemos que ver las maravillas de Dios. Tenemos que decir, Señor, abre mis ojos para contemplar tus maravillas. Abre mis ojos para contemplar la belleza de tu palabra. Abre mis ojos para realmente entender tu palabra. Necesitamos hombres y mujeres hoy que cuando se enamoren de la palabra, que lean la palabra, que memoricen la palabra. ¿Por qué nos cuesta trabajo leer la palabra? ¿Por qué nos cuesta trabajo leer un simple capítulo? ¿Por qué nos cuesta trabajo memorizar las Escrituras? ¿Por qué nos cuesta trabajo tener una lectura sistemática de la palabra de Dios cada día? ¿Por qué nos cuesta trabajo pasar un ratito buscando a Dios en la palabra? ¿Por qué nos cuesta trabajo decir, Señor, háblame, porque tu siervo escucha? Háblame, porque tengo necesidad de tu palabra, Señor. Abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu reino. Un sepulcro abierto, unos ojos abiertos, y mira lo que dice después, en el mismo capítulo, mira lo que dice después, en el versículo 32. Dice, versículo 31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y fíjate lo que dice, y cuando nos abría las Escrituras. ¿No ardía en nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras. En el versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la Escritura lo que de él decía. Y después, estos discípulos le dicen, cuando Jesús nos enseñó esto, cuando nos hablaba de él en toda la Escritura, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Él no llevaba la palabra, él no llevaba la Escritura, él no llevaba los papiros ni los rollos, él no iba con un carro llevando los rollos de la palabra de Dios. La palabra de Dios era él. Él sabía toda la palabra de Dios. Y cuando está allí con los discípulos, está hablando la palabra, está enseñando la palabra. Era el maestro por excelencia, era el autor de la palabra. Y está allí diciéndole todo. Y ellos están ahí, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Eso es una de las cosas que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser un fuego. La palabra de Dios debe ser un fuego, hermanos. Un fuego que nos quema, un fuego que nos hace arder. Las Escrituras deben de proporcionar fuego en tus corazones. Fuego en tus corazones. Las Escrituras deben de quemarnos. El profeta Jeremías en el capítulo 23 dice que la palabra de Dios es como un fuego. La palabra de Dios es como un fuego. La palabra de Dios no es un hielo. La palabra de Dios no es algo frío. La palabra de Dios no es algo que se debe de ocultar. La palabra de Dios debe de quemar tu alma, quemar tu corazón, transformar tu mente, transformar todo lo que tú eres. Si la palabra de Dios no es un fuego para ti, entonces ¿qué es lo que es? La palabra de Dios no se puede quedar solamente en un libro de texto. La palabra de Dios no se puede quedar solamente en un libro de teología. La palabra de Dios no solamente se puede quedar en un libro de ciertas doctrinas. La palabra de Dios debe ser un mundo de fuego, una palabra de fuego para quemar tu alma, para quemar tu alma, para quemar tu corazón, porque la palabra de Dios es fuego vivo. Fuego vivo. No puedo entender cómo alguien puede leer la palabra de Dios. Lo que ha hecho Antejoti, cuando ha dicho, no soy nadie, vamos a repetir porque no hay vida, porque vamos a... pues, ¿cuántas veces ocurriría lo mismo? Estamos en nuestra casa, abrimos la palabra, hoy me toca Marcos. Leemos de Marcos. Cerramos Marcos capítulo, si es que leemos los capítulos. Cerramos, ni preguntamos, ni meditamos, ni decimos, Señor, ¿qué me está enseñando? No, cerramos y no nos ha salido de nada, porque lo estamos leyendo como si no fuese la palabra de Dios. La palabra de Dios tenemos que leerla no estoy hablando desde las rodillas, no, estoy hablando desde la rodilla del alma. Estoy hablando desde el temor a Dios, desde la palabra, esa palabra que es santa y que nos debe dar fuego. Señor, ayúdame a quemarme. Señor, quémame tú.
dame fuego en mi alma. Juan decía, yo he venido para dar fuego, para meter un fuego en el corazón de los hombres, decía Juan Bautista. Pues la palabra de Dios nos da fuego, nos da fuego. La palabra de Dios nos debe de hervir, hacer hervir realmente nuestro corazón. ¿Te da fuego la palabra de Dios? Cuando lees la palabra de Dios, tú sabes lo que Dios está diciendo. Cuando lees la palabra de Dios, tu corazón arde, como estaba ardiendo de los discípulos, nos hablaba el camino, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba del camino. ¿Cuándo ha sido la última vez que has leído la palabra y has tenido un fuego? ¿Cuándo ha sido la última vez que has leído la palabra y Dios te ha quebrantado? ¿Cuándo ha sido la última vez que has leído la palabra y has tomado una decisión? Has tomado una decisión por lo que la palabra te ha dicho. ¿Cuándo ha sido la última vez que la palabra te ha transformado y te ha cambiado? Porque si tienes un corazón de hierro, algo está ocurriendo. Algo está ocurriendo. Porque la palabra lo que tiene que transmitir, lo que tiene que traer es fuego. Y termino con el capítulo 24 también, con el versículo 45, que dice: entonces, versículo 42, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, de los profetas y los salmos. Otra vez. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Aquí ya no solamente están con los dos de Maús, aquí están que ya se han juntado con todos los discípulos, incluidos los dos de Maús, y están allí. Y Jesús se vuelve a aparecer y está allí con ellos. Y entonces, después de hablar de Moisés, de los profetas, de los salmos, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Fijaros, hermanos y hermanas, fijaros la secuencia. Ojos abiertos para entender la palabra de Dios. Las Escrituras se abren y nos debe de dar fuego. Y ojos abiertos, fuego del alma y un entendimiento de la palabra. Un entendimiento de la palabra. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El entendimiento espiritual, hermanos y hermanas, lo da Dios. Lo da Dios. Nos podemos pasar 20 años con una persona para enseñar la palabra de Dios y no entiende la palabra de Dios. ¿Cuántas veces ocurre eso? Enseñamos a estar con una persona y parece que cada vez está más duro, cada vez está más complicado, cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque el entendimiento de quien abre el corazón, como se lo abrió a Lidia, es el Señor. Es el Señor el que abre el entendimiento. No podemos llegar a conocer la palabra de Dios si no tenemos un entendimiento espiritual. Si Dios no nos abre la mente y Dios no nos abre el corazón para entender la palabra. Por eso es importante que cuando leemos la palabra, digamos: Señor, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame, Señor, a vivir tu palabra. A lo mejor te puedes llevar leyendo 10 capítulos y tú no notas que Dios te haya hablado. Pero basta con que haya una palabra en esos 10 capítulos, una palabra en la que te has fijado en lo que ha pasado, en algo que Dios te haya hablado, para que digas: Señor, ayúdame a vivir esto que he entendido. Ayúdame a vivir esto que he entendido. Mark Twain decía de la Biblia: a mí no me preocupa lo que yo no entiendo de la Biblia, lo que me preocupa es lo que entiendo. Lo que me preocupa es lo que entiendo. Lo que no entiendo, no lo entiendo. Pero lo que entiendo sí es lo que me preocupa, porque sé lo que tengo que hacer. Porque sé lo que tengo que hacer. Hermanos, pidamos al Señor entendimiento espiritual. Pidamos al Señor entendimiento para conocer la palabra. Para pasar tiempo, en la época en que vivimos, que es la época de la rapidez, en la época de no pensar, de no reflexionar, de no meditar, en la época que todo es inmediato. En este tiempo, parémonos, digamos: Señor, abre mis ojos para entender tu palabra. Señor, abre mis ojos para entender tu palabra, para que tú me traigas fuego, para que tu palabra sea fuego a mi alma, Señor. Y Señor, para conseguir eso, para hacer eso, tú me tienes que dar el entendimiento de tu palabra.
el entendimiento. Yo no quiero leer tu palabra para averiguar de ti. Yo no quiero leer tu palabra para tener controversias con otros. Yo no quiero leer tu palabra para estar por encima de personas. Yo no quiero leer tu palabra para tener un lenguaje secreto en la palabra. Yo no quiero averiguar, yo lo que quiero es buscarte. Yo lo que quiero es que tú me ames. Y lo que yo quiero es amarte. Y que tú me ames. Y ayúdame, Señor, a buscarte, a amarte, a rendirme, a obedecerte en tu palabra. Ayúdame a tener los ojos espirituales abiertos y dame el entendimiento para cuando yo abra la palabra, tener fuego en mi corazón. Amén. ¿Alguien quiere orar?